Bienvenidos a Escaño 7. A partir de hoy vamos a comenzar unos espacios en los que vamos a conocer cómo funciona el Parlamento de La Rioja, la casa de todos los riojanos. En este edificio que está a mis espaldas se elaboran las leyes que influyen decisivamente en la vida de todos nosotros. Hoy hemos quedado con el presidente del Parlamento de La Rioja. Hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal, Lourdes? Encantada, muchas gracias por recibirnos. No podíamos tener mejor Cicerone para conocer el Parlamento de La Rioja, la casa de todos los riojanos, así que muchísimas gracias por atendernos en esta visita que hacemos a vosotros al Parlamento. por venir y bueno, creo que vais a pasar un buen rato interesante por lo menos. Seguro que sí. Nos encontramos en la entrada, en el vestíbulo del Parlamento, un edificio muy importante para todos los riojanos, sobre todo para los logroñeses, porque aquí ha sido un edificio histórico, ha habido un convento, también ha estado la Tabacalera, una referencia para todos los logroñeses. Sí, desde luego, desde que fue un convento, por todas las vicisitudes que ha pasado, hasta llegar a convertirse en el Parlamento de La Rioja, han pasado muchas cosas, ¿no? Y desde luego todas ellas han tenido que ver con la historia de los logroñeses, pero en los últimos 40 años también con la historia de los riojanos. Una casa que esconde también mucho arte, porque aquí hay muchas piezas que se pueden visitar. Sí, la verdad es que procuramos que el Parlamento esté totalmente abierto a la cultura. Ahora mismo tenemos una exposición de víctimas de la Fundación Víctimas del Terrorismo y tenemos siempre una exposición permanente de pintura que se ha ido nutriendo, entre otros, del propio certamen de pintura del Parlamento de La Rioja, que se celebra cada 2 años y que en cada una de las ediciones nos quedamos con varias obras en propiedad y esas son las que van surtiendo nuestra propia colección. Otros artículos que también, como muebles, relojes, se acercan muchos aquí los logroñeses a los riojanos, incluso también visitantes, me imagino, también curiosos por conocer. Bueno, la verdad es que hemos tenido una época muy mala con el COVID-19, desde luego el Parlamento está cerrado al público, pero sí que quitando ese periodo el Parlamento realiza actividades para que la ciudadanía pueda venir a visitarlo, evidentemente que sean compatibles con los horarios de trabajo del propio Parlamento, porque cuando se está produciendo la actividad parlamentaria de los diputados, etcétera, pues no se pueden hacer visitas, pero sí que buscamos determinados días o determinados horarios para que la gente pueda entrar. Porque aquí hay que decir que se aprueban leyes que luego van a influir en la vida de todos los riojanos. Sí, por supuesto, la normativa es aquí donde se modula, esa es una de las facetas más importantes del Parlamento, la legislativa, pero luego hay otra también no menos importante que es la de control al Gobierno. Desde este edificio, desde el Parlamento, desde la Cámara, se realiza el control de las actividades del Gobierno, es un control que realiza todos los partidos políticos, los grupos parlamentarios y que es otra de las patas fundamentales del Parlamento. Pues si le parece, vamos a ir conociendo otro espacio del Parlamento, nos vamos a acercar hasta este salón de plenos, hasta este hemiciclo, que este es, por así decirlo, el corazón del Parlamento, el centro neurálgico. Eso es, aquí es donde se celebran las sesiones plenarias. Luego hay otras dependencias en las que también se celebra actividad parlamentaria, pero es menor. Aquí es cuando se reúne todo el plenario en su conjunto, los 33 diputados y también los miembros del Gobierno de La Rioja que siempre están presentes en las sesiones. Tenemos una actividad importante de comisiones, de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, diferentes iniciativas, pero este es el sitio más importante sin duda del edificio. Bueno, aquí es donde nos sentamos los periodistas cuando seguimos esas sesiones plenarias. Y bueno, tenemos también la suerte de poder disfrutar también de todas estas obras de artes que comentábamos antes, porque creo que a usted le gusta mucho el arte y la pintura. Sí, a mí me gusta mucho la pintura, sí, es una de mis pasiones y la verdad es que el Parlamento de La Rioja en eso es un Parlamento singular, porque tiene una colección de obras de arte importantes, además es un arte moderno, no es pintura antigua que puede haber en otros sitios. Aquí del pasado de este edificio tan prolijo no han quedado restos artísticos, no tenemos obras de aquella época, pero sí que hemos ido haciendo, los anteriores presidentes desde el comienzo del edificio han ido aglutinando una serie de obras de diferentes artistas españoles contemporáneos que se han presentado al concurso del Parlamento de pintura y tenemos diferentes estilos y una colección muy interesante de pintura moderna. Entonces tiene que ser para usted un placer
placer venir aquí Sí. a trabajar y poder disfrutar de todas estas De hecho, cuando obras. tengo que buscar algún momento de reflexión o salir del despacho, pues me doy una vuelta por el claustro, que es lo que supongo que hacían los monjes mercedarios. Claro, sí, efectivamente. Hace siglos, y bueno, pues te das una vuelta con las pinturas de las paredes y es bastante gratificante. ¿Hay algún estilo que le guste en especial? Bueno, a mí lo que me gusta mucho es la pintura expresionista. Pero bueno, aquí la verdad es que de eso tenemos poco, ¿no? Porque los expresionistas alemanes, por ejemplo, es una pintura que me gusta bastante, y también el expresionismo español. Pero aquí tenemos obra, como ya digo, básicamente de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Pues vamos a seguir disfrutando de esta maravillosa galería de arte. Presidente, nos encontramos, como decíamos antes, en el corazón del Parlamento. Aquí es donde se sientan los diputados de La Rioja. Me gustaría que le explicara a los espectadores cómo se distribuyen los grupos parlamentarios. Bueno, pues los grupos parlamentarios están compuestos por diputados y diputadas, todos están sentados juntos, cada uno en su grupo, y actualmente en este lado de aquí de mi izquierda está el Gobierno en primer lugar en la bancada de abajo, que ocupan esos escaños que delimita la franja roja, y encima está el Grupo Parlamentario Socialista. Luego en el lado derecho del hemiciclo tenemos en primer lugar al Grupo Parlamentario Popular, y a su lado está sentado los 4 diputados y diputadas de Ciudadanos. Y tenemos también el grupo mixto, que está compuesto por una diputada de Podemos, que es consejera, y otra diputada de Izquierda Unida, que está en la mesa del Parlamento y se sienta a mi izquierda en la presidencia. Aquí en esta parte de arriba se sienta, como decía, la mesa del Parlamento. Sí. Usted la preside. ¿Cuál es su función en los plenos? Bueno, yo tengo que dirigir el debate, ordenarlo, entonces mi función básicamente es ir introduciendo los temas y dando los turnos de palabra a cada uno de los diputados o diputadas que vayan a intervenir, controlando el tiempo, que dependiendo de la iniciativa que se debata es diferente, y también pues vigilando para que todo transcurra con normalidad, no haya interrupciones, no sucedan cosas ajenas al debate, y en el caso de que sucedan, pues poder frenarlas para que no interfieran en el correcto desarrollo. Bueno, ¿qué tal se portan los diputados y diputadas? Bueno, pues hay de todo, en general bien, pero siempre hay 2 o 3 que dan bastante guerra. No les voy a poner nombre, si me ven ellos saben quiénes son, pero siempre hay alguno que tiene más propensión a interrumpir, ¿no? A hacer expresiones desde la bancada cuando no estás en el uso de la palabra. Y eso, aunque pueda parecer una cosa menor, no lo es, porque distrae a la persona que está en la tribuna de oradores y da muy mala imagen. A mí no me gusta que se interrumpa. Aún así, este Parlamento, aquí los parlamentarios son en general plenos tranquilos en comparación con lo que vemos en otros lugares, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que los parlamentarios de La Rioja se comportan muy bien. Siempre hay momentos para decir alguna palabra en el momento inapropiado, pero en general sí, por supuesto que sí. No he tenido ningún problema ni cuando he sido diputado ni cuando he sido presidente de la Cámara. Me imagino que ahora que hay más grupos parlamentarios en la Cámara riojana se nota, ¿no? Se nota que esa pluralidad, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, es bueno que haya diferentes partidos políticos porque todos representan una sensibilidad política y unas ideologías diferentes, y dentro de la Constitución evidentemente todo tiene cabida y por supuesto pues cada uno defiende sus intereses y sus políticas, y este es el lugar para hacerlo. Por lo tanto, que haya diversidad de grupos es sin duda alguna positiva para el desarrollo de los trabajos aquí y positivo para la democracia. Pasado ya el Ecuador de la legislatura, ¿qué balance hace de su presidencia? ¿Era como se lo esperaba, y hay algún momento que ha sido especialmente complicado o lo contrario? Bueno, la verdad es que no ha sido como me lo esperaba en modo alguno. Hemos tenido una situación sobrevenida como ha sido la pandemia del COVID-19, que ha tenido consecuencias durísimas en la sociedad. Aquí también, evidentemente menos duras aquí que las que han tenido que sufrir otras personas en todo el planeta, pero sí que nos ha condicionado porque nos ha puesto
muchas trabas para desarrollar en condiciones el trabajo y sobre todo ha truncado algunas de las expectativas que cuando asumí la presidencia tenía en mente. Desarrollar algunas actividades que no he podido hacer o que ahora estoy comenzando a realizar porque la situación lo ha impedido, ¿no? Por ejemplo, el sacar más el Parlamento a la calle o meter más la calle dentro del Parlamento, que estos últimos meses lo estoy haciendo todo lo que puedo, pero que hasta ahora ha sido prácticamente imposible. Nos ha tocado esta pandemia que nos ha hecho mucho daño. Usted mismo pasó el COVID y además se enteró de que había dado positivo cuando estaba aquí en el hemiciclo, le tuvieron que sustituir. Hubo cierta polémica de cómo era el protocolo de comunicación de ese positivo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tuve que ser sustituido en mitad de una sesión plenaria porque me comunicaron por teléfono que había dado positivo en un test. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, yo seguí el protocolo al pie de la letra y cuando tuve el más mínimo conocimiento de que incluso me tenía que hacer una prueba por haber sido una de esas personas que cuando te llamaba los rastreadores, pues te decían, ¿con qué personas ha estado usted las últimas 48 horas? Yo era en contacto de alguien que había estado con COVID, eso lo puse en conocimiento de los servicios de la Cámara, en conocimiento del Servicio Riojano de Salud y en aquel momento llevé al pie de la letra el protocolo tal y como era. Es decir, aquella polémica no fue tal polémica, no llegó a nada, no tuvo ni un centímetro de recorrido, evidentemente porque había hecho las cosas bien. Si no hubiese tenido un recorrido muy largo. Sí. Bueno, decía que hay muchas cosas que no se han podido hacer por el tema del COVID, también hay otras cosas que sí que han seguido, por ejemplo, la profesionalización de la Cámara. ¿Qué supone este cambio? Porque La Rioja era la única, ¿no?, que no estaba en esta situación. Sí, pues se supone básicamente la normalización de la vida parlamentaria, que como bien dices, éramos el único parlamento de España y posiblemente de Europa en el cual los diputados y las diputadas no tenían dedicación exclusiva, la posibilidad de dedicarse exclusivamente a este trabajo, que no olvidemos es un trabajo importantísimo y para el cual te elige toda la ciudadanía de La Rioja a través de su voluntad, ¿no?, expresado en las urnas, y eso ha permitido que la Cámara pueda multiplicar su trabajo. No tiene nada que ver el trabajo que se desarrolla hoy en día en este Parlamento con el que se desarrollaba hace año y medio o hace 2 años. Es totalmente diferente. La actividad es frenética porque ahora los diputados y las diputadas tienen posibilidad de poder venir aquí a trabajar durante todo el día, ¿no? Antes había que hacerlo en los ratos libres que te dejaba el trabajo, ¿no? Y evidentemente una Cámara que tiene responsabilidades tan altas como por ejemplo decidir quién va a gobernar esta comunidad autónoma o decidir qué leyes van a tener que cumplir todos los ciudadanos, pues es de la suficiente entidad y responsabilidad como para que esté plenamente justificado que un diputado tenga que estar aquí trabajando a tiempo completo. También decir, como decía, ¿no?, que la actividad de la Cámara no para. A veces da la sensación de que si no hay sesiones plenarias cada semana, aquí se cierra y no hay nadie trabajando. No, y no es así. Eso no es así y además cuando acabemos esta 10ª legislatura vamos a comprobar, y yo me encargaré de que así se sepa, que en esta legislatura se ha hecho más actividad que en cualquier otra pese a la pandemia, pero doblando incluso a otras anteriores. Es decir, las leyes que se van a desarrollar, las sesiones parlamentarias que hemos tenido, tanto de control como de impulso al Gobierno, las comparecencias del Gobierno, de la Presidenta, de los distintos consejeros y consejeras, hemos sobrepasado cualquier legislatura anterior y todavía nos queda año y pico. Es decir, que los datos en control al Gobierno, en iniciativas tramitadas, nos van a demostrar claramente que esta 10ª legislatura va a llevarse por delante cualquier actividad de otras anteriores. Bueno, un año importante el Estatuto de Autonomía está de aniversario. Aquí en nuestro espacio Escaño 7 le dedicaremos un espacio a ese Estatuto de Autonomía. Sí, la verdad es que los anhelos de autogestión de La Rioja son antiguos, no vienen ni tan siquiera de la época post-franquismo, sino que la Convención de Santa Coloma, que se celebró en 1812, ya reunió a representantes de la mayor parte de los municipios de La Rioja pidiendo un autogobierno. En ese momento pedían una provincia propia. Posteriormente fue la propia sociedad quien, después de al acabar la dictadura, al comenzar el 78, la democracia, quienes vieron que en la Constitución, en su título 8º, tenía cabida una distinta organización territorial del Estado, y entre ellos las comunidades autónomas. Y fue la sociedad civil riojana, a través de 40.000 firmas, quienes impulsaron a los políticos de aquel momento para que se pusieran manos a la obra a conseguir una comunidad autónoma.
porque La Rioja, aunque es un territorio que nos sentimos plenamente integrados dentro de España, tenemos nuestras propias singularidades. Me hace gracia cuando se habla de comunidades históricas, ¿no?, o de nacionalidades históricas. Yo soy de un pueblo que tiene una ciudad que tiene 2000 años de historia, mucho más que cualquier comunidad autónoma o incluso que cualquier territorio que pretende ser una nación. Mucha más antigüedad tenemos aquí en La Rioja, ¿no? Por tanto, todos somos antiguos, todos tenemos historia, todos tenemos un sentimiento identitario, y creo que La Rioja lo llevó adelante con su estatuto en el año 82. Un estatuto que inició el año pasado su camino de reforma en el Congreso de los Diputados. ¿Qué va a suponer esa reforma del estatuto? Bueno, pues supone básicamente acondicionarlo a los nuevos tiempos, ¿no? La sociedad pide otras cosas que las que se pedían en el 82. Por ejemplo, ahora, por poner un ejemplo simplemente, no vamos a hacer un repaso a toda la modificación, pero por ejemplo la ciudadanía pues pide que los políticos no estén aforados. No sé si se entiende muy bien cuál es la entidad del aforamiento. Creo que muchas veces no se explica bien, ¿no? Pero en cualquier caso es algo que la sociedad lo quiere. Esa es una de las reformas que tiene el estatuto. También la sociedad piensa que un dirigente no ha de estar más de 2 legislaturas en el poder. Otra de las reformas que tiene nuestro estatuto es modificar eso también, para que un presidente de comunidad autónoma no pueda estar más de 2 mandatos en el poder. Hay un montón de reformas del índole legislativo y de índole de gestión que la recoge el estatuto, que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados esa reforma, y lo que hace en cierto modo es acomodarse a las modificaciones que han sufrido a lo largo de estos 40 años en la sociedad. Una norma que se dicta hace 40 años, pues en ocasiones necesita un alicatado. El Estatuto de La Rioja ha funcionado muy bien, tenía margen de mejora, y eso es lo que se ha trasladado desde esta Cámara hasta el Congreso de los Diputados, y espero que en un tiempo prudencial pues esté definitivamente aprobado. 40 años del estatuto que se va a celebrar con diferentes actividades, ¿no?, aquí en el Parlamento. Sí, nosotros la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo para este año, el 22, que es en el que se cumplen el 40 aniversario, pues poder hacer actividades que lo recuerden y que trasladen a la sociedad algo que últimamente parece que se está olvidando y que es muy importante recordar. Y eso es que el Estado de las Autonomías es el mayor éxito de nuestro país en toda su historia. O sea, nunca ha habido una época de mayor progreso, mayor paz social, mayor concordia y mayor avance y desarrollo que desde la Constitución hasta hoy. Y la Constitución, hay algo muy importante que tiene en el título 8º, que es la ordenación del territorio en comunidades autónomas. Este modelo de Estado es un modelo de éxito y hay que recordarlo. Y aprovechando que hacemos los 40 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía de La Rioja, pues hemos incluso firmado un convenio con el Gobierno de La Rioja para hacer actividades conjuntamente las dos instituciones, el Gobierno de La Rioja por un lado y nosotros por el otro, pero juntos, porque evidentemente esto es algo de todos los riojanos. Bueno, hablaba que cuando acabe la legislatura va a explicar toda la actividad que se ha realizado en el Parlamento. Dentro de esa actividad, la más importante es la legislativa. Se han aprobado leyes importantes para la sociedad. Las últimas a las que hemos asistido es la aprobación de la llamada Ley Trans y también la integración de los trabajadores del Hospital de Calahorra en el SERIS. Se está cada vez más ligado el Parlamento, como decía antes, también a las demandas de la sociedad. Sí, sin duda. Esto que comentas de la integración es la integración de todo el hospital, de la anterior Fundación Hospital de Calahorra, la integración del hospital dentro del Servicio Riojano de Salud, tanto del personal como de las propias instalaciones y de los propios servicios, que es lo fundamental. Evidentemente, esta es un claro ejemplo de una demanda social, la que existía en Rioja Baja por los usuarios de la Rioja Baja para que su hospital estuviese en las mismas condiciones que estaba el San Pedro aquí en Logroño para el resto de los ciudadanos de La Rioja. Esto lo hemos conseguido a través del Parlamento de La Rioja, a través de una iniciativa que surge de la propia política para dar respuesta a una reivindicación de la calle. Es lo que siempre pasa. Lo normal es que sea este el camino, es decir, que la sociedad pida a sus representantes públicos que desarrollen esa ley o esa necesidad que ellos tienen. El caso de la ley de igualdad, la ley que se conoce como ley trans, pues exactamente igual. Hay una serie de personas en nuestra sociedad que tienen unas necesidades que no se ven satisfechas por la legislación existente y hay que crear una legislación para ellos, porque tenemos que hacer todo siempre dentro del marco de la Constitución,
que lo que garantiza es la igualdad de todos, ¿no? Evidentemente, cuando hay personas en la sociedad que no se sienten iguales, este es un buen objetivo para el parlamentarismo, sacar adelante una ley de estas. Hay otras muchas leyes que están ahora mismo en tramitación. Este parón de 2 años, que no ha sido parón en el Parlamento, pero sí en la sociedad en general, desde luego ha ralentizado todo mucho, pero ahora yo, con la profesionalización y con la nueva actividad frenética que ya estamos llevando aquí, creo que terminaremos la legislatura aprobando otros textos legales que serán tan importantes o más que estos 2 últimos que se han aprobado recientemente. ¿Qué leyes cree que pueden aprobarse de estas que destaca? Hombre, hay una ley ahora mismo que se está tramitando, que puede ser una ley sectorial, que para mucha gente igual no tiene importancia, pero aquí todo tiene importancia, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo pues con los sucesos internacionales, cómo todo termina afectándote, ¿no? Desde un virus que aparece a no sé cuántos miles de kilómetros y que te condiciona la vida entera, como una guerra que parece ser que está lejos, pero que evidentemente también te condiciona. Por ejemplo, la ley de gestión cinegética, la ley de caza, que era un texto que estaba aprobado y funcionando desde el año 1978 y ahora se ha hecho uno nuevo para adaptarlo a los tiempos, pues es una ley de estas que yo diría sectorial, que afecta a un sector muy concreto, pero que tiene unas implicaciones importantes en toda la sociedad, porque aunque hay muy poca gente en La Rioja que practica la caza, igual son 9.000 personas, 8.000 personas, sí, pues las consecuencias que tiene en el medio ambiente y en la economía una gestión deficitaria de la caza pueden ser catastróficas. Hay que controlar determinadas poblaciones porque en este devenir de la historia humana en la que nosotros actuamos sobre todo y controlamos todas las cosas, pues rompimos el equilibrio ecológico que había en la naturaleza y ahora hay determinadas especies que proliferan sin que nadie las controle porque nosotros hemos roto la cadena. Entonces es el propio ser humano el responsable de la rotura de esa cadena de control de la naturaleza de sus especies quien ha de poner herramientas para controlarlas. Esto se hace en el Parlamento de La Rioja. Es un ejemplo. Bueno, le quería decir, al principio de la legislatura dijo que no creía que fuera a haber crisis en el Gobierno y la verdad es que hemos asistido a unas cuantas dimisiones de consejeros, también el cambio del senador autonómico tuvo cierta polémica. No sé qué opina después de todo lo que ha pasado. Bueno, la verdad es que cuando yo hice esas declaraciones me acuerdo además perfectamente, porque a lo que yo me refería era a una crisis de gobierno con los socios de gobierno. No dentro del gobierno. No dentro de mi propio partido, es decir, a eso no me refería porque no era esa la pregunta ni tampoco estaba en mi mente. Sin embargo, es cierto que ha habido unas tensiones y que esta legislatura no ha sido normal. Es decir, yo he comprobado en primera persona cómo los miembros del gobierno, consejeros, directores generales, etcétera, han tenido que sobrellevar una presión tremenda por la pandemia. Es decir, el estar trabajando las 24 horas del día, no dormir, pasar situaciones que yo las he hablado con ellos verdaderamente importantes, ¿no? Y todo esto, que es fuera de lo normal, ha tensionado muchísimo pues, las relaciones dentro de la propia gestión, de la vida diaria. Y evidentemente pues, ahí han surgido diferentes situaciones que han terminado pues, con personas que se han marchado porque pues, no podían llevar adelante sus responsabilidades, otras que se ha considerado que no se estaba haciendo de forma correcta y otras en las que ha habido discrepancias. Es decir, pero eso al final tiene mucho que ver con la condición humana, ¿no? Y que cuando pones a un ser humano en una situación de tensión, pues evidentemente las cosas se cambian, ¿no?, de como las tenías previstas. Desde luego que para adivino no creo que valga. Bueno, ocupa este cargo de presidente del Parlamento, pero dice que lo que realmente le gusta es su trabajo, lo que se ha dedicado siempre, que es agente forestal. Cuando deje este cargo, ¿espera volver a ese trabajo? Sí. ¿Le gustaría volver al Ayuntamiento de Calahorra? ¿Cómo se plantea? Bueno, el Ayuntamiento de Calahorra ya es una cuestión que ya no depende de mí porque, quiero decir, nosotros estamos un poco donde nos dice el partido y si se decide que tengo que ir por allí a lo que sea, desde luego iré a ayudar a la alcaldesa sin ningún problema. Pero evidentemente sí que quiero volver a mi trabajo, no tengo la más mínima duda. Yo me quiero jubilar en el monte, en el campo, y todavía tengo, pues, no sé si me tendré que jubilar a los 67 o 65, pero en cualquier caso todavía me quedan 13 o 15 años por delante y espero
jubilarme desde luego en el monte, en lo que es mi vocación y donde estuve trabajando durante 30 años hasta que he hecho este pequeño parón de 2 años y medio que llevo aquí. Porque es lo que le gusta, ¿no? La naturaleza. Sí, por supuesto. El contacto con la naturaleza. Tengo vocación por la conservación de la naturaleza, me encanta el monte, me encanta la fauna y bueno, esa es mi vocación y lo que pasa que ahora mismo pues estoy en estas responsabilidades. ¿Y también los toros? ¿También Bueno, le gustan? los toros, la verdad es que el tema del taurinismo es algo que te lo enseñan de pequeño y en mi caso pues caí en una familia muy taurina y pues mi padre me ha llevado desde que era pequeñito a la plaza de toros y bueno, pues entiendo un poco del mundo del toro, lo conozco, lo comprendo en cierto modo, lo cual no quita para que también sea consciente de otras muchas cosas que hay alrededor. Bueno, de aquí a final de legislatura, ¿cuáles son las asignaturas que tiene pendientes como presidente? Bueno, pues me gustaría, hemos hecho bastantes reformas en el edificio, reformas estructurales, pues como la calefacción, cosas de intendencia. Me gustaría darle solución a un problema que tenemos aquí, que es el de la sonoridad del hemiciclo, que en las sesiones no se escucha bien determinadas intervenciones según los tonos de voz. Me gustaría trabajar en ese aspecto y me gustaría en esta recta final poder llevar adelante el que la gente venga más al Parlamento, que se conozca más. Ahora estamos haciendo visitas con colegios, estamos haciendo visitas con la Fundación Sagasta también, estamos haciendo visitas para ver la colección de arte. El otro día hicimos una representación de teatro aquí, aprovechando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hicimos una representación con un tema de Lorca, con 6 mujeres fantásticas de aquí de La Rioja, poniendo en evidencia la problemática que tiene una mujer cuando pasa los 50 años, ¿no?, para encontrar trabajo. Me pareció fantástico y ese tipo de cosas, ese tipo de reivindicaciones a través de la cultura tienen sitio aquí y yo quiero darles el sitio más grande que se pueda y de aquí a que finalice esta legislatura me gustaría abundar también en eso, ¿no?, en sacar más el Parlamento, meter más a la gente en el Parlamento. Pues Jesús María García, muchas gracias por atendernos, por habernos metido en esta ocasión a nosotros en el Parlamento y así comienza nuestro espacio Escaño 7 con el que cada 15 días vamos a descubrir pues, más sobre la actividad del Parlamento. Me parece muy bien porque es una buena ocasión para dar a conocer, ¿no? Hay veces que dicen, no sé lo que pasa aquí. Bueno, pues que no quede por nosotros que lo expliquemos lo que pasa aquí. El que no se entere, pues me parece muy bien, pero nosotros vamos a intentar que sepan lo que pasa aquí. Pues muchas gracias por atendernos, de verdad. A vosotros. Bueno, me gustaría hacer unas preguntas para que la gente le conozca más en el terreno personal. ¿Cómo se definiría? ¿A usted le gusta decir las cosas tal como son, no? Sí, bueno, yo me gusta expresarme de forma clara y aunque soy claro en la expresión, procuro no ofender al que está delante. Lo que pasa que hay muchas veces en que tú dices las cosas sin intención de ofender y el que está enfrente se da por ofendido, ¿no? Pero no, yo la verdad es que creo que soy bastante conciliador, por lo menos aquí en la Cámara, en mi trabajo soy bastante conciliador y procuro tener respeto a todo el mundo, con la salvedad de que soy muy claro hablando, es decir, te puedo decir algo que igual no te interesa que te lo diga, pero te digo mi opinión sin más pretensión de ofender. ¿Eso en política se lleva bien? Sí, yo creo que se lleva bien, de hecho tengo buena relación con todos los compañeros, incluso de otros partidos, una relación cordial. No es que me vaya a ir a tomar copas por ahí con determinados compañeros, pero sí que tengo buena relación y eso creo que es importante. Hubo tiempos en esta Cámara en la que no había relación ninguna entre los diputados de un partido con otro, pero no relaciones íntimas que no las va a haber nunca porque pensamos de forma diferente, ¿no? Pero sí relaciones de cordialidad y de poder encontrarte con alguien en la calle Laurel y poder hablar 5 minutos en la puerta sobre cosas sin ningún problema, ¿no? Hubo tiempos en los que aquí eso era impensable, ¿no? Y en eso hemos ganado muchísimo. O sea, con alguno de la oposición se iría a tomar un vino. Sí, por supuesto. De quedar, quiero decir, de quedar y... No, tanto de quedar, no. Igual me he encontrado y nos hemos tomado un vino, pero no, de quedar no. A tanto no. Bueno, es muy calagurritano, ¿no? Muy sí, de... Bueno, sí, soy de mi ciudad. Ahora han sido las fiestas, hace muy poquito, unas fiestas que son prácticamente como antes de la pandemia, ese ambiente que había en la calle. ¿Cómo las ha vivido? Bueno, las he vivido bastante bien. La verdad es que Calahorra ha dado un cambio tremendo desde que se ha producido el cambio de gobierno. Es decir, ahí tenemos una
una alcaldesa que es Elisa Garrido, que hace un muy buen trabajo, y un grupo de concejales que también están trabajando, y la verdad es que yo veo cómo mi ciudad está mejorando, ¿no? Y estos 2 años de pandemia creo que también se han hecho muy bien las cosas. Evidentemente esto ha condicionado también la vida municipal, pero se han seguido llevando temas adelante, y desde luego algo que faltaba en esa buena gestión pues era el poder tener un poco de disfrute, ¿no? Sobre todo pues las chicas y los chicos más jóvenes, ¿no? Los adolescentes que han tenido que sufrir 2 años de no poder salir de casa, ¿no? Y eso en determinadas edades como la mía pues tampoco tiene mayor importancia, ¿no? Me estoy en el salón tan ricamente, pero cuando tienes 15 años o 17, la verdad es que te hurten 2 años de tu vida es dramático, ¿no? Y yo he visto en Calahorra, he visto estas fiestas, estos 3 días y medio que han sido simplemente, he visto a todas esas chicas y chicos cómo se han desquitado de esa tortura, ¿no? De estar dos años metidos en casa, y la verdad es que he disfrutado más por verlos a ellos que por mí.